Amados hermanos, continuamos en este día de adoración con el mensaje del libro de Éxodo. Vamos a continuar con el inicio del libro del pacto, lección número 76, y lo que vamos a ver en esta oportunidad es la predicación, o sea, la aplicación que sacamos de la primera parte que hemos visto de esta iniciación del libro del pacto. Es algo muy interesante lo que vamos a estudiar en este sermón. Pero antes que todo pidamos la dirección de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, una vez más agradecémoste porque tu bondad es enorme al permitirnos en este día de adoración para ti, como parte de ella el estudiar tu palabra. Gracias porque la tenemos y porque podemos edificarnos en ella, poder abundar en gracia y en conocimiento. Que tú siempre recibas el gran honor, la gran gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo primero que vamos a ver es que fue una ley buena, y esto está comprendido en este capítulo 20, por supuesto, desde el versículo 1 hasta el 17. Esto es lo que nosotros tenemos que entender acerca de una ley buena. En el capítulo 20 nosotros nos encontramos con la entrega de los 10 mandamientos, la primera parte de la ley de Moisés. Fueron las primeras estipulaciones en el pacto que Dios hizo con Israel. Entonces Dios había dicho que si Israel guardaba sus mandamientos, ellos serían entonces su pueblo. Israel dijo que haría todo lo que había mandado Dios. Entonces, ahora Dios comenzó a explicar los detalles de lo que deseaba que Israel hiciera. Entonces, por eso es que vemos que los 10 mandamientos, o los mandamientos, mejor dicho, dados en el Sinaí, son fundamentales para el resto de la ley y a la vez son representativos de la misma. Por medio de ellos podemos ver la ley tal como Dios la dio, porque eso es bien claro. La revelación que se presentó de parte de Dios, recuerden que el Espíritu Santo guió a Moisés, podemos nosotros entender claramente que procedía de Dios. Ahora viene una interrogante. ¿Cuál es esa interrogante? ¿Por qué debemos creer que la ley es una ley buena? Yo se lo repito, ¿por qué debemos creer que la ley es una ley buena? Bueno, si miramos con los ojos del Nuevo Testamento, puede que pensemos que la ley era mala. No era más que una sombra. Miren lo que dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿qué vemos? Si miramos, repito otra vez, si miramos con los ojos del Nuevo Testamento, puede que pensemos pues que la ley era mala, no era más que una sombra. Y una sombra seguramente es inferior a lo real. El antiguo pacto era inferior, luego el nuevo pacto es mejor. El nuevo pacto es totalmente superior. Miren lo que nos presenta
Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, oiga aquí mire, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, era también defectuoso lo que dice Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Luego también vemos que su propósito fue llevarnos a Cristo, y puesto que Cristo ya vino, ya no tiene validez. Esto es bien claro. Esto lo documentamos con Gálatas 3, versículos 19, y después nos pasamos del 23 hasta el 25. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Otra cosa en cuanto a la ley es que trajo un ministerio de muerte. Dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:7: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjense que claro, la cual había de perecer. Entonces vemos que al mismo tiempo el Nuevo Testamento sugiere que la ley de Moisés fue una ley buena. ¿Por qué? Porque dice que fue una ley con gloria. En 2 Corintios 3:7 ya vimos esta cita, ya la enunciamos, pero vamos a tener otra cita en Romanos 3:1 y 2, donde dice que los judíos tenían una ventaja sobre los gentiles, porque mire lo que dice: les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Luego vayamos a Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que vemos es que Hebreos muestra que Cristo y su pacto son mejor que el antiguo pacto. Sin embargo, no quiere decir que la ley era mala. Más bien sugiere que era una ley buena. Esto es lo que, y lo vamos a seguir viendo en este estudio. Jesús no denunció la ley durante su ministerio público. Más bien denunció las tradiciones que habían surgido alrededor de la ley. Las exigencias morales de la ley son buenas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces fue eliminada la ley? Era una ley buena, sin embargo, no podía quitar el pecado. Dice en Gálatas 3, 19 y 22, dice, entonces,
¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Luego en Hebreos 10:4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Podemos decir pues de todo esto que las personas no necesitan mejores leyes por las cuales vivir, sino que necesitan de un Salvador. Esa es la realidad. Es por ello que el antiguo pacto llegó a su cumplimiento y el nuevo pacto fue establecido. ¿Ve? Entonces, viene otra interrogante que es muy interesante. ¿De qué manera era la ley una ley buena? Fíjense, la repito, ¿de qué manera era la ley una ley buena? Bueno, es fácil ver la bondad de la ley. Vamos a ver al menos 8 aspectos muy importantes para responder a esta interrogante: ¿de qué manera era la ley una ley buena? Es fácil ver la bondad de la ley. Número 1, estuvo basada en los actos misericordiosos de Dios para con Israel. Ya lo hemos visto en 19 Éxodo 3 y 4. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Luego en Éxodo 21 y 2, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, no fue una ley sencillamente por tener una ley, ni decretos impuestos por un conquistador sin intereses o sin interés alguno pues en el bien de los conquistadores. Eso es lo que nosotros vemos pues. Número 2, la ley proporcionó suficientes razones para la obediencia, porque la ley no llamaba a la desobediencia, eso es claro. Dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La ley vino acompañada por la promesa de bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer. Yo le animo a usted, lea todo el capítulo 26 de Levítico, lea todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Es una tarea extra que le dejo si usted desea ilustrarse más con estos dos capítulos, Levítico 26 y Deuteronomio 28. Bueno, número 3, la ley fue completa. No solamente estableció las normas para la adoración de Israel, sino que también rigió todo aspecto del vivir diario. Fue igualmente amplia en sus exigencias morales como éticas. Cada tipo de pecado está prohibido de alguna manera en los 10 mandamientos. Número 4. La ley rigió incluso los pensamientos y las actitudes. El 10º mandamiento que dice: no codiciarás, que ya lo hemos estudiado, vimos que la codicia es algo que sucede en la mente. Ahí se da el problema del pecado de la codicia. Es algo
que sucede en la mente. Número 5. La ley protegió a aquellos que de otra manera eran indefensos. ¿A quiénes? Bueno, a los esclavos. Ya en la próxima lección vamos a ver una lección especial sobre la esclavitud. Los esclavos fueron protegidos. La ley pues velaba por los indefensos, los esclavos, los extranjeros o forasteros, las viudas, los huérfanos, los pobres, los discapacitados. Velaba la ley por ellos. Número 6. Proveyó la pena capital para delitos contra las personas, pero no por delitos contra la propiedad. Dice Éxodo 21:12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Dice también Éxodo 22:1, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces la ley de Moisés contrasta con las leyes de otras naciones del antiguo cercano oriente. ¿Por qué? Las cuales exigían la pena de muerte incluso por hurto de la propiedad. Número 7. La ley demandó absoluta justicia. Dice Éxodo 23:2 y 3, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué nos hace ver esto, pues? Indica que los testigos habían de ser honestos y que los jueces no habían de ser parciales. Una situación que se ha dado en el correr de los siglos en todas las naciones, pues. Y número 8, la ley exigía que las personas trataran bien a sus enemigos. Miren qué cosa. Dice Éxodo 23:4 y 5. Dice de esta manera, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, mire, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces, yo puedo decir en conclusión de todo esto que hemos venido estudiando, que la ley de Moisés fue una ley buena. Sin embargo, ¿y por qué fue buena? ¿De quién procedía? ¿De Pablo, de Pedro, de Moisés, de Josué? No, la ley procedía de Dios. Entonces la ley de Moisés fue una ley buena. Sin embargo, vivimos bajo una ley mejor. Si los israelitas se gozaron de tener la ley, ¿cuánto más debemos regocijarnos en el nuevo pacto? Entonces esforcémonos aún más para obedecer la mejor ley que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Israel nunca guardó la ley perfectamente. No importa qué tan buena es una ley, no puede salvar porque los falibles seres humanos son incapaces de guardarla a la perfección. Entonces regocijémonos en que tenemos un sacrificio perfecto, y ese sacrificio perfecto es Jesucristo, que hace posible que podamos ser salvos a pesar de que no seamos capaces de hacer todo lo que el Señor requiere. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestra salvación no es porque cumplamos la ley, sino por el hermoso sacrificio de Cristo por nosotros.
Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Entonces, yo concluyo con esto diciendo, ¿por qué es que no debemos pecar? Ahí lo presenta Éxodo 25. Si Dios es misericordioso y clemente y perdona el pecado, ¿por qué preocuparnos si pecamos o no? La pregunta puede responderse de varias maneras. Miren lo que dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, esto, hermanos, nos proporciona una buena respuesta, pues. Su pecado puede hacerle daño, no solamente a usted, también a otros, incluyendo generaciones futuras. Son abundantes las ilustraciones de cómo las consecuencias de los pecados de los padres afectaban a los hijos por 3 o por 4 generaciones. Y claro, yo aquí no estoy diciendo que yo voy a ser responsable del pecado de mis padres o de mis abuelos y de hasta la tercera y cuarta generación, pero lo que sí la Escritura enseña claramente es que se dan las consecuencias del pecado a las siguientes generaciones. ¿Por qué se da del nacimiento de niños con taras? Porque proceden de padres que han metido mucho a la droga. Y esto difícilmente hace que nazcan niños sanos. Si nacen sanos, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero realmente estas son las consecuencias que da el pecado. Por eso debemos nosotros saber tener este análisis, porque la ley era una ley buena y por qué los hombres no la hicieron buena. Esa es otra situación que no estaba en manos de Dios, sino que estaba en la libre voluntad, en el libre albedrío para quienes fue dada la ley. Gracias, hermanos, por su atención al mensaje que les he presentado, y con la ayuda de nuestro Dios, pues el siguiente día del Señor vamos a seguir estudiando más sobre este importante libro, y nos vamos a adentrar ya en las siguientes lecciones al capítulo 21. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y no olviden que no tenemos que dejar de adorar al Señor cada día del Señor. Oremos. Padre tan santo, te agradecemos infinitamente por presentar tu palabra. Te agradecemos porque tú nos permites reunirnos para adorarte en espíritu y en verdad. Que todo lo que hacemos como adoración, tú lo recibas. Y que nosotros realmente nos sintamos muy felices porque te adoramos como tú nos demandas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.